Bueno, pues como os decía, en el programa de esta semana vamos a hacer algo que normalmente nos suele pasar en casa, y es que en muchas ocasiones los cuchillos de cocina se nos van al traste. ¿Cómo? Pues en algunas ocasiones el mango del cuchillo en cuestión es de plástico, se nos cae o incluso por el uso y termina fastidiándose. En el mejor de los casos el mango es de madera y ¿qué ocurre? Pues también termina deteriorándose porque incluso lleva piezas metálicas dentro, los pasadores, que los pasadores se oxidan, se ve cualquier cosa que le puede pasar y el mango, pues lo cierto, al ser de madera, pues sale bastante perjudicado. Lo cierto es que se nos queda una hoja que habitualmente utilizamos en la cocina, pero se nos queda sin mango. ¿Cómo vamos a arreglar todo esto? De la mejor forma posible e incluso echándole un poquito de imaginación. Lo cierto es que, os digo, hay muchas formas de ponerle un mango, unas cachas o incluso, si quieres utilizar la terminología más específica, vamos a encavar un cuchillo. Bueno, pero para que nos entendamos, vamos a hacer eso. Poner un mango a nuestro cuchillo de cocina, que lo tenemos tal cual. El mango se nos ha fastidiado y vamos a ponerle uno nuevo. Lo cierto es que hay muchas formas de ponerle un mango. Lo cierto es que también si queremos rizar el rizo, podemos aprovechar la ocasión para dejar volar un poquito la imaginación y dejar un mango a nuestro entender mucho más cómodo del que tenía. Si os fijáis, incluso en los muchos tutoriales que podéis encontrar en internet, hay gente que incluso aprovecha para hacer los mangos de plástico, utilizando los tapones de las botellas. Los derriten, le dan forma y aprovechan después con un pulido y con un lijado, dándole la forma y aprovechando y reciclando esos tapones de plástico. Se puede hacer, pero quizás es un poco complicado si no se tienen los electrodomésticos oportunos. Y digo electrodomésticos oportunos porque en la mayoría de ocasiones que he visto, los no profesionales lo que utilizan es una simple sartén y calientan los tapones hasta derretirlos. El problema de eso es que al calentar los tapones, el plástico, si no se mantiene una temperatura medianamente baja, uniforme, lo que hacemos es freír esos tapones de plástico y al freír esos tapones de plástico producen una serie de humos nocivos, muy nocivos para la salud. Por lo tanto, yo no recomendaría esa alternativa. Lo hay más especializados donde tienen unas planchas completamente como una sandwichera grande que mantiene una temperatura constante y que va derritiendo con un fondo de teflón para que el plástico no se pegue. Pero por eso digo que eso saldría quizás un poco más caro. Vamos a hacerlo de una forma mucho más sencilla, a la forma tradicional. Pero incluso, como os decía al principio, podemos rizar el rizo. ¿Cómo? Muy sencillo. De momento, vamos a pensar la fórmula para hacerlo. Tenemos dos modelos aquí de cuchillos que se nos han fastidiado y vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, en uno de ellos vamos a meterle el mango de madera. Se lo vamos a hacer de nuevo y en esta ocasión pues me he buscado una madera bonita, de grano duro y es de, lo diré, se me ha ido salto al cielo ahora mismo. Es de raíz de cedro, ahora que no me salía. Fijaos que tiene unas vetas muy bonitas, raíz de cedro y lo mejor es de una madera muy, muy dura. No permite que el agua se meta dentro y por lo tanto nos va a durar muchísimo más. Es una madera durísima, pero hay que tratarla con cuidado porque de la misma forma que es dura, también es frágil. Imaginaos un cristal, lo tocáis, lo golpeáis medianamente y es fuerte, pero si os pasáis de golpear ese cristal, al final terminará por romper. Bueno, pues este tipo de madera es prácticamente igual. Es realmente dura, tiene el grano muy junto, es muy espesa, pero hay que tratarla con cuidado.
Lo dicho, en primer lugar vamos a poder utilizar un mango con este tipo de madera, que lo dejaremos preparado. Y como os decía, vamos a rizar el rizo y vamos a hacer un mango que pienso que a más de uno le va a resultar curioso y no más que curioso, atractivo por el resultado final que tiene. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Para ello vamos a utilizar resina epoxi, como tenéis aquí, resina epoxi, los dos componentes. Podemos utilizar también, aunque parezca una perogrullada, pero vamos a ir de limpieza. Y vamos a utilizar, fijaos lo que tengo aquí, los estropajos de aluminio. Bueno, pues con esto y con la resina nos vamos a fabricar un mango que ya veríamos a ver los profesionales. Bueno, como os decía, que vamos a utilizar la primera parte, que es donde quizás necesitamos un poquito más de imaginación para poder realizar el proyecto que nosotros queramos. Es decir, os podéis meter en los miles de tutoriales que hay para encavar o meterle unas cachas a un cuchillo, pero en esta ocasión yo vi uno que me gustó realmente y que llamó la atención. Primero porque es prácticamente irrompible ya para el resto de la vida, a no ser que se rompa la hoja, que va a ser complicado. Pero lo cierto es que en esa ocasión vi un tutorial que me gustó y me llamó la atención porque podíamos hacernos el mango del cuchillo tal cual como quisiéramos nosotros. Y lo mejor de todo es posibilidad de darle el interior lúcido, perfecto y bonito. Fijaos lo que tengo aquí. ¿Qué es esto? Es fibra de coco. Bueno, pues en uno de los tutoriales que pude ver, los mangos de los cuchillos lo hacían con fibra de coco. Una vez que está el mango hecho, se le ponía resina epoxi. Os voy a decir que el resultado es espectacular. He traído una muestra que hice en casa, todavía no está pulida. Os enseñaré el resultado una vez pulida y con barniz. Es espectacular. La segunda opción que también me gustó fue algo curiosísimo. Es simplemente buscar un recipiente, en esta ocasión que se asemeje a un mango, hermético, completamente hermético. Y si os parece vamos a empezar con el proceso, porque es muy sencillo. Hay que hacerlo en dos partes, os lo adelanto. Primero habrá que tener un contenedor del ancho y largo que simule un mango de cocina. Después habrá que repasarlo. En segundo lugar, ese es el primero. En segundo lugar vamos a meterle silicona a la base para que se nos quede completamente quieto y hermético por la parte de abajo, con la intención de que cuando echemos nuestra resina se nos quede completamente en el interior y no se escape por la parte de abajo. Ahí, bien sujeto, y dejamos que vaya secando. Desenchufamos nuestra pistolita de silicona y la dejamos aquí apartada. Bueno, el siguiente proceso. Os digo que este material, como se suele decir, o alguna vez que otra lo habréis oído, la basura de unos es el tesoro de otros. Y lo cierto es que este trozo de cañería de cobre me la he encontrado en la basura, para que veáis. Así que todo reciclado. Bueno, el siguiente proceso. Vamos a hacer la mezcla de la resina con el catalizador. Para ello vamos a utilizar recipientes
limpios en la medida de lo posible y de momento esto va secando poco a poco. Lo mejor es que seca casi al instante. Dejamos esto retirado y hay que leer bien las instrucciones de mezcla. Así que yo me las he leído ya y más o menos no, sé lo que hay que hacer. Fijaos la diferencia de lo que hay que rellenar a lo que vamos a utilizar. Coger más o menos la proporción para no desperdiciar demasiada resina. Bueno, llenamos. Os digo que yo sé más o menos las proporciones que hay que utilizar y por lo tanto ya no me hace falta medirlo por gramos, porque lo suyo sería tener un pequeño peso para medir los gramos que estamos utilizando de cada uno de los componentes. A continuación echamos el catalizador o endurecedor. Ahí lo tenemos. Cerramos bien y vuelve a su sitio. A continuación, con una varilla, que la tenía yo por aquí, aquí la tengo, una varilla limpia, empezamos a remover y de momento para unificar precisamente los dos componentes. Al principio estaba prácticamente transparente, en el momento que empiezo a remover queda como una solución pastosa, pero con un tono que no es transparente. No os asustéis, no os asustéis, hay que remover bien, intentando no provocar demasiadas burbujas. Bueno, esto está más que removido y lo dejamos apartado. A continuación, nos vamos a la pieza inicial y cogemos, como veis aquí, el estropajo de aluminio y lo vamos abriendo poco a poco y lo vamos a ir introduciendo, como veis, en nuestro contenedor. Recordad que tiene que estar absolutamente fijo por la parte de abajo y hermético, con la idea de que no se nos escape absolutamente nada. Bueno, sigo introduciendo. Y lo tengo prácticamente hasta arriba. Os sobrará un poquito dependiendo, lógicamente, del tamaño que queráis utilizar. Ahora mismo yo lo dejo prácticamente a ras del tubo. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a vertir nuestro contenido en nuestro tubito. Con cuidado. Y vamos a ir apretando poco a poco para que vaya colando todo el contenido abajo y que vaya presionando y que vaya colándose hasta el final. No tengáis prisa en esto porque la misma resina va a ir colándose hasta el final, va empujando todo el aire y se va colando prácticamente hasta el final. De esta forma, lo que conseguimos es precisamente que el aire que pueda quedar dentro vaya desapareciendo. Bueno, pues este es el proceso. Poquito a poco voy a terminar de llenarlo y ahora os cuento.
Bueno, pues como veis, he terminado de rellenar prácticamente todo y se me queda hasta arriba. Si podéis apreciarlo, está justo hasta arriba el borde. Y esto lo que vamos a hacer es simplemente dejar que seque. Una buena recomendación, según el fabricante, dice que son 24 horas. Así que yo sé que la resina, este tipo de resina, esta marca, en cuestión de 4 horas ha secado. Así que si os parece, dejamos que vaya reposando y lo que hacemos es directamente, dejamos ahí tranquilo y empezamos a trabajar con la segunda parte. La segunda acción que tenemos aquí es como os dije. Vamos a encavar, vamos a hacerle unas cachas, unos mangos a este cuchillo de cocina que vamos a utilizar la manera tradicional. Un trozo de madera al que ya le hemos dado una forma, hemos dibujado una forma de mango y lo único que tenemos que hacer es simplemente empezar a recortar directamente lo que es las dos cachas. Así que vamos a ir dejando a un sitio. Cortamos esto y os enseño las cachas directamente cortadas en esta madera de cedro, que va a quedar preciosa. Bueno, tenemos ya nuestro perfil, aquí lo tenemos, una de las partes de nuestro mango, nuestra cacha, y vamos a seguir encavando. Lo que hemos hecho es marcar directamente nuestra cacha en bruto. Todavía hemos marcado directamente los orificios para meterle los pasadores que debe llevar para que quede bien sujeto. Así que el siguiente paso es, vamos a taladrar los agujeros y con esos agujeros ya dejamos más o menos fijo parte de la cacha. Dejamos aquí, buscamos nuestra broca oportuna y supongo que, si no me equivoco, vamos a buscar el pasador. Este puede valer. Y a continuación buscamos lo mejor para hacerlo. Con mucho tiento y cuidadito. Vamos a taladrar las marcas que tenemos. Vamos a buscar mejor un soporte. Ahí lo tenemos. Vamos a buscar el segundo. Y buscamos el tercero. El tercero estaba aquí. Bueno, comprobamos que entran justito y a presión, que es lo que importa, que no tengan mucha holgura. Tenemos ya nuestra primera parte. Vamos a darle un pelín más de holgura. Y que tengamos la certeza después que una vez pongamos nuestros pasadores van a entrar perfectamente. Aquí lo tenemos. Porque por la parte interior llevará su pegamento, lógicamente. Bueno, tenemos ya la certeza de que entra perfectamente. Así que nuestro perfil en crudo y lo que hacemos es directamente lo que sí os digo es que si no nos queremos complicar demasiado la vida, simplemente lo que vamos a utilizar es tornillos de acero inoxidable, porque después todo esto irá completamente lijado. Así que tenemos la seguridad de que los tornillos están ahí funcionando. Vamos a comprobar que no nos hemos equivocado en ninguna de las partes y que cada una de las partes realmente tiene la holgura
oportuna. Primero, para que no se nos quede atrancados los pasadores, así que hay que repasarlo. Bueno, seguimos con el proceso. Buscamos nuestro tercero aquí lo tenemos ya. Uno por aquí, el otro, vamos a ver si somos capaces de meterlo, 2, y el tercero en discordia. Nuestro mango iría en esta posición. Vamos a colocar los orificios completamente parejos a nuestra cacha de abajo. Ya sabemos que funcionan perfectamente, así que lo ideal es, como tenemos dibujado nuestro perfil en bruto, simplemente lo colocamos y taladramos los orificios para que sean parejos y nuestros pasadores vayan como tienen que ir. Ajá. Vamos a buscar la fórmula, agrandamos un poquito, comprobamos que entra perfectamente. Antes de realizar los siguientes agujeros, ahora ya sabemos que no se nos van a mover de sitio. Aquí lo tenemos y vamos a por el siguiente. Bueno, no os podéis imaginar, a la hora de taladrar o lijar este tipo de madera, el olor que desprende. Desde luego es fabuloso y fantástico. Bueno, ahí lo tenemos. Prácticamente lo tenemos ya casi todo presentado. Ahí lo tenemos. Recordad que esto sigue estando en bruto. No os preocupéis porque el resultado lo vais a ver casi de inmediato. En teoría esto debería entrar casi a la perfección, como tal cual. Y esto, fijaos, no os preocupéis porque haya desniveles, porque todo esto va absolutamente lijado. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Cogemos pegamento fuerte o incluso, si nos ha sobrado algo de resina, lo vamos a meter entre las cachas y la hoja de cocina para que quede bien preto. A continuación, ajustamos y atornillamos. Cuando lo tenga listo, os lo enseño. Bueno, pues como veis ya tenemos nuestras cachas en bruto, colocadas y pegadas. El pegamento ha funcionado perfectamente y vamos a empezar a trabajar directamente con este tipo de madera que le hemos puesto. Olorosa 100%, os lo puedo asegurar. Pero antes de trabajar con esto, hay que tomar las precauciones oportunas. Vamos a seguir trabajando con una hoja de cocina. Y para evitar males mayores, vamos a quitarle de momento el filo, porque en cualquier movimiento que podamos hacer, pues la verdad es que puede resultar un poco complicado. Así que lo mejor de todo, encintamos esto para que no haya problemas de ningún tipo y no nos podamos dar un corte mal dado como aquel que dice,
y es mejor siempre curarse un poquito en salud. No os preocupéis porque el papel o la cinta carrocero al final sale perfectamente sin manchar absolutamente nada la hoja. Bueno, fijaos que ya tenemos nuestra hoja, ya la podemos controlar perfectamente sin temor a corte alguno. El siguiente paso va a ser, lo podemos hacer de dos formas, o con una lima de madera, ir limando todo el contorno que nosotros hemos querido, o incluso, ¿para qué vamos a molestarnos más de la cuenta si con las máquinas podemos utilizar menos tiempo y podemos darle el acabado que queramos? Para ello nos traemos directamente nuestra maquinita, que es una lijadora. La dejamos por aquí. Fijaos, qué maravilla. Y con este juguete, pues lo cierto es que vamos a terminar mucho antes, que es quizás lo que nos interesa, el poder terminar nuestro trabajo, primero con mayor seguridad, de no estar con una herramienta en la mano que se pueda mover, y directamente con otra herramienta que está fija y la podemos controlar absolutamente. Bueno, lo dicho, empezamos a trabajar con ella. Podemos trabajar de la forma que queramos, tanto en horizontal como en vertical, que está ahora. ¿Y qué os voy a decir? Pues lo suyo sería empezar a limar todo esto. Vamos a bajar esto. Ajá, lo tenemos aquí puesto. Fijaos. Y tenemos ya el contorno, lo teníamos dibujado. No os preocupéis por los tornillos de acero inoxidable que sobresalen. Todo esto se va a eliminar y va a quedar todo incrustado en lo que es la madera. Así que, si os parece, empezamos a trabajar y a ir limando poco a poco todo el perfil de nuestro mango. Vamos a ver si tengo ya aquí. Aquí lo tengo. Bueno, pues prácticamente tenemos ya nuestro mango terminado, lijado, y si queremos una terminación muchísimo mejor, lo que sí podemos hacer, recordad, es con una lija con mucho grano, es decir, una 200, una 240, seguir repasando y dándole ese pulido que nosotros estamos buscando. Pero a fin de cuentas, el mango lo tengo ya hecho. Y os lo puedo asegurar, el olor que desprende este tipo de madera es alucinante. Recordad que es de una raíz de cedro y huele de maravilla. Y lo mejor es que va a seguir oliendo así toda la vida. Bueno, pues tenemos esto ya. Recordad, lijadora, y lo que vamos a hacer es simplemente darle una manita de barniz. Barniz brillante y vamos a ver el resultado. Ahora os voy a enseñar un detallito que os comenté al principio del programa, que era precisamente hacer una pieza también con fibra, que se puede hacer de muchas cosas. Fibra de coco. Bueno, pues el resultado, he hecho aquí una muestra y acabo de echarle un poquito de barniz para que veáis el contraste. Imaginaos esta pieza prácticamente en lo que es el mango de un cuchillo. Bueno, se puede hacer de 1000 formas. Y ahora vamos a embellecer. Parte final del programa. Fijaos cómo ha cambiado la cosa. Fijaos cómo ha cambiado la cosa.
Este es el resultado de nuestro cuchillo y nuestro mango. Ahora lo dejamos secar un poquito y cuando queremos terminar de hacer la faena completa, una vez seco, damos una manita de lija y le volvemos a echar otra mano de barniz. Y os aseguro que esta pieza se os va a quedar para casi la eternidad. Recordad que esta pieza de madera, por ejemplo, como os digo, tiene un grano muy duro, muy espeso, y lo que consigue con eso es que ni siquiera el agua pueda penetrar en este tipo de madera. Y por lo tanto, fijaos, os lo voy a poner aquí, el resultado de nuestro cuchillo. Lo cierto es que las cosas cambian mucho. Voy a dejar para embellecer un poquito la cosa. Este es el resultado. Se nos ha quedado un pelín de blanco aquí, que eso se puede solucionar perfectamente, que es del pegamento fuerte que le pusimos. Pero a fin de cuentas, el mango es útil, práctico y además sencillo de hacer. Tampoco tiene mucha complicación. A la que de la segunda parte, recordad que tenemos en un tubo resina, tenemos estropajo de aluminio y vamos a ver el resultado. Bueno, pues una vez terminado el primer mango, vamos con el segundo. Recordad que habíamos hecho el experimento con un trozo de tubería que encontramos, como en alguna que otra que os he dicho, que la basura de unos es el tesoro de otros. Y lo cierto es que, bueno, recordad, en este cilindro habíamos metido la resina y fijaos qué es esto. No es un experimento, sino simplemente es el rellenar la resina con algo que pueda llamar la atención y que después se nos quede. Bueno, aquí tengo una muestra de lo que puede quedar. Es la resina con el estropajo de aluminio ya prácticamente seco. Esta es más o menos la intención que queremos conseguir con este trozo de tubería. Bueno, pues seguimos con el proceso. Este quizás es un poquito más largo que el anterior, pero a fin de cuentas os aseguro que si sale bien va a salir espectacular. Tampoco queda mal este, de ninguna de las maneras, pero alguno pensará, porque todo hay que decirlo, ¿por qué voy a complicarme tanto la vida si a lo mejor voy a una ferretería o voy a un sitio y puedo comprar un cuchillo con toda tranquilidad y encima barato? Bueno, pues lo que decía, que muchas veces queremos complicarnos más la vida de lo que en principio deberíamos ser, porque esto es muy barato, hacer prácticamente a la tienda, comprar un cuchillo nuevo con mando y poco más se podría hacer. Pero, como digo, vamos a rizar el rizo y vamos a darle un toque personal a nuestras cachas, a encavar, a darle un mango que nos llame la atención y que por lo menos podamos decir, lo he hecho yo, que eso muchas veces nos llena más que comprar un cuchillo recién hecho completo. Bueno, lo dicho, siguiente paso, vamos a cortar directamente el invento que hemos hecho y para ello utilizamos directamente nuestro tornillo de banco. Podríamos utilizar una sierra de hierro, que lo hace perfectamente, pero vamos a darle un poquito más de agilidad al asunto y vamos a cortar directamente el tubo. El tubo lo cortamos con una radial y lo hacemos rápido. Cortamos y vemos cómo ha quedado el interior. Bueno, pues hemos sacado al final nuestro cilindro. Fijaos, este es el resultado. Un cilindro completamente de resina y en el interior, como os decía, simplemente estropajo de aluminio y este es el resultado. A esto habrá que darle forma, por supuesto, y lógicamente un buen lijado, darle la forma de lo que es
el cuchillo, aquí más o menos hemos hecho ya. Fijaos cómo va quedando. Bueno, a esto vamos a rizarle más el rizo, si es que se puede, y vamos a intentar hacerle una guarda. ¿Por qué? En muchas ocasiones estamos cortando cosas más duras de lo que nosotros pensamos y a lo mejor el cuchillo se nos puede ir, o a lo mejor dicho, la mano se nos puede ir un poquito para arriba. Si tenemos el cuchillo demasiado afilado, algún susto nos podemos llevar. Para evitar esos sustos, vamos a meterle un tope que nos va a servir de guarda con unos pequeños separadores de plástico que van a significar la diferencia entre un mango a tope y con guarda. No hay mucha complicación, simplemente tener un poquito de imaginación y el resultado lo vamos a ver en unos instantes. Así que intento meterle los tacos que he guardado ya, los separadores, y con ello empezamos a encavar nuestro cuchillo para ver cómo queda. Bueno, pues va tomando forma poquito a poco y aquí lo podéis apreciar un poquito más. Nuestro mango, de cómo era todo brillante, ahora está pulido con la forma de mango, le hemos hecho una guarda, aquí podéis apreciarlo en el contraste y una vez terminado con la lija gorda, por llamarla de alguna forma, lo cierto es que vamos a darle un repasito con una lija un poquito más fina, si es posible, para darle ese tacto suave, suave, suave. Voy a utilizar, aquí lo podéis apreciar, una lija de grano 180. Si la tuvierais más grande, de 200, 240, sería quizás lo ideal. ¿Para qué? Precisamente para darle ese tacto de suavidad y que quede suavito, 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 suavito. No os preocupéis en que vaya tomando este color que parece que se va a quedar así de por vida. No. Daros cuenta que la resina, al lijarla, crea un polvillo, que es lo que se va quedando prácticamente en todos los sitios. Pero con tacto, con un poquito de tacto y un poquito de paciencia y tiempo, nuestra hoja de cuchillo rota está tomando forma y no está nada mal. Bueno, pues ha quedado suavita, suavita. No está nada mal. Cuanto más tiempo dediquéis a darle un repasito completo con una lija fina o una lija de agua, podéis ir mojando el mango y con una lija de agua o un papel de lija, como estoy haciendo yo, ir dándole el lijado oportuno hasta que vosotros notéis el tacto completamente suave, como es el caso ahora mismo. Bueno, yo creo que ya prácticamente está, digo yo, conseguido. Bueno, dicho esto, siguiente paso, ¿cuál sería? Sabemos ya que está terminado nuestro mango y quizás lo suyo sería darle, pues con un poquito de jabón para quitarle todo el polvo. ¿Para qué? Con lo que vamos a conseguir ahora es precisamente eliminar todos los residuos, porque a continuación lo que va es el barniz. Barniz que lo va a proteger, os digo, prácticamente de todo. Va a ser un mango casi irrompible, que no está nada mal. Siempre hay detallitos que nos pueden quedar, que a fin de cuentas
lo podemos arreglar siempre. Ahí está. Bueno, pues como os digo, lo que queda es la parte final. Vamos a ver si, dándole el barniz, hemos conseguido el producto que por lo menos se nos habría pasado por la cabeza. Vamos a ver. Bueno, pues de momento no tiene mala pinta. No tiene mala pinta. Vamos a dejar 30 segunditos, un par de minutos para que esto seque en condiciones. Le quito el papel que me ha hecho que no me corte y os enseño los dos resultados que tenemos de hacer un mango a nuestro cuchillo de cocina que se nos había partido. Bueno, pues aquí tenemos nuestros dos cuchillos con mango nuevo. Lo cierto es que, os lo vuelvo a repetir, si queremos rizar el rizo y complicarnos la vida, podemos hacerlo. Si no, directamente tirar las hojas a la basura y comprar un cuchillo nuevo, que tampoco son tan caros, son 10 euros. 10 euros que nos puede durar muchísimo más tiempo. Pero quizás hemos hecho unos mangos personalizados, de una manera un poco más sencilla, una manera un poco más complicada, pero lo cierto es que el resultado, diferencia se nota. La clásica mango de madera, y en esta ocasión es resina epoxi, simplemente con el interior de estropajo de aluminio. El aspecto es el que tiene. En esta, lo cierto es que la guarda que le hemos hecho, de la misma madera de raíz de cedro, queda bastante curiosa. Así que, bueno, pues este es el resultado. Podemos complicarnos la vida o podemos hacerlo de manera mucho más fácil. El resultado va a ser siempre el mismo. Unos buenos cuchillos, unos mangos en condiciones, y lo mejor de todo, que podemos decir que lo hemos hecho nosotros, sin ninguna complicación, echarle un poquito más de dedicación, pero a fin de cuentas el resultado lo tenéis aquí. Hasta el próximo programa en Repara y Recicla.